Mi esposa se dejó engañar con mentiras de empoderamiento y liberación. Me fue infiel y destruyó nuestra familia. Final. Hey, esta historia está dividida en varias partes. Si no quieres perderte ninguna, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si aún así YouTube, que está un poco, no te manda las notificaciones, haremos una cosa. Tú me dejas un comentario y yo te mando un corazón cuando la próxima parte esté disponible. ¿Vale? Sin nada más que añadir, continuamos con la historia. Las siguientes semanas después de esa primera vista fueron una tortura. Se presentaron las pruebas, hubo investigaciones, hablaron con testigos e incluso alguien en el colegio de mis hijos denunció de forma anónima que los estaba maltratando. No tengo pruebas ni tampoco dudas de que eso lo hizo alguien para que encontraran alguna cosa. Por supuesto, no encontraron nada. Las visitas de mi mujer a nuestros hijos también estaban cargadas de tensión. Ya de por sí tenía una trabajadora social que no me quitaba el ojo de encima, pero también le insistí que estuviera presente en estas visitas. Creo que eso jugó un poco a mi favor, ya que realmente pudo ver por qué mi esposa se fue de casa. Tengo que decir que estaba muy paranoico, me sentía traicionado, no sabía de quién me podía fiar, pero al mismo tiempo quería que todo lo posible quedara registrado. Me calmé un poco cuando algunos amigos en común empezaron a llamarme. Al parecer, mi esposa había empezado a contactarlos para que testificaran a su favor y abrirles los ojos a la verdad. Fue muy insistente en esto. Les contaba 1000 historias del patriarcado, cómo la había presionado como ama de casa y todo tipo, de invenciones y maltratos. Quizá alguien que no conocemos la hubiera creído, pero nuestros amigos sabían cómo era nuestra vida. Toda esa insistencia de su parte para elaborar este relato, creo que también le pasó factura. Pasaron las semanas y finalmente había llegado el día de la verdad. Estaba realmente nervioso mientras esperaba que el juez entrara. Cuando el juez apareció, todos nos pusimos de pie. Su rostro permanecía severo e impasible. No dejaba entrever nada. Se acomodó en su asiento, hojeó los documentos y finalmente alzó la vista. Tras evaluar cuidadosamente las pruebas presentadas, los testimonios escuchados y las declaraciones de ambas partes, este tribunal está listo para emitir su fallo. El juez comenzó hablando de las acusaciones de maltrato que mi esposa había presentado. En este caso, usted ha alegado abuso emocional y control psicológico por parte de su marido. Sin embargo, tras revisar todas las pruebas, debo señalar que no se han presentado elementos que respalden estas afirmaciones. No existen testigos ni informes médicos, tampoco hay documentación que demuestre un patrón de maltrato. Las acusaciones parecen basarse únicamente en percepciones de ideología personales. No lo voy a negar. Sentí un leve alivio al escuchar estas palabras, pero el juez no había terminado. Y por el contrario, la evidencia proporcionada por el marido, en particular el vídeo presentado, no solo contradice la narrativa de usted, sino que también sugiere que las razones de su partida están relacionadas con decisiones personales ajenas a cualquier tipo de abuso. Miró directamente a mi esposa. Su cara estaba blanca. No se lo esperaba. Paula, sentada a su lado, parecía querer susurrarle algo con insistencia. Señora, continuó el juez, debo advertirle que utilizar este tribunal para presentar acusaciones infundadas puede ser un acto muy grave. Las denuncias falsas no solo dañan la reputación de la persona acusada, sino que también perjudican a las verdaderas víctimas de abuso, las que realmente necesitan el respaldo de este sistema. Su conducta no solo es reprobable, sino también totalmente irresponsable. Mi esposa apretaba los labios, incapaz de responder. Paula seguía intentando susurrarle algo, pero ya no parecían tan seguras como antes. En cuanto a los menores a cargo, continuó el juez, es evidente que el padre ha demostrado ser más estable y dedicado, ofreciendo un entorno más adecuado para su desarrollo. Por ello, el tribunal determina que la custodia principal será otorgada al padre, con un régimen de visitas para la madre que garantice la relación de los menores con ambas partes. Ahora sí que parecía que mi esposa encontró fuerzas para decir algo, pero el juez levantó la mano para detenerla.
Señora, podrá solicitar una revisión de este régimen de visitas si demuestra que las circunstancias han cambiado significativamente en el futuro. Con respecto a la vivienda familiar, esta permanecerá a disposición de los hijos y su tutor principal hasta que los hijos sean mayores de edad o abandonen la casa. Ninguna de las partes podrá venderla o disponer de ella sin un acuerdo mutuo. Todo esto con el objetivo de garantizar la estabilidad de los niños durante los próximos años. En ese momento sentí un peso levantarse de mis hombros. Al menos durante mucho tiempo, mi casa estaría a salvo. En cuanto a la pensión solicitada, continuó el juez, este tribunal considera que es desproporcionada e injusta, sobre todo teniendo en cuenta que ya está en una relación estable con otra persona, y justamente está aquí presente. Después de oír esa frase, fue la cara de Paula la que se quedó blanca. No obstante, dado que ha dedicado años a labores del hogar y necesita un periodo para estabilizarse económicamente, se establece que además de la mitad de las cuentas, recibirá una pensión temporal por periodo de unos 6 meses. Pasado este tiempo, se revisará la situación financiera de ambas partes para determinar si procede una modificación o el pago de una pensión alimenticia para los hijos. Después de oír eso, me sentí aliviado instantáneamente. La verdad es que sí que era un golpe a mi economía, pero ni por asomo lo que había podido llegar a ser. Paula miró a mi esposa directamente, con una expresión que mezclaba frustración y preocupación. Estaba claro que ninguna esperaba esta decisión. Finalmente, el juez dijo: «Este tribunal confía que ambas partes utilizarán este fallo para avanzar de manera constructiva, especialmente por el bienestar de sus hijos». Mi ahora exesposa evitaba mirarme, aunque su lenguaje corporal lo decía todo. Estaba furiosa. Paula pudo susurrarle aquello que parecía de tanta urgencia. No pude entender lo que decían, pero el nerviosismo de ambas era evidente. Al salir, me paré un momento de forma disimulada, como si estuviera hablando con mi abogado. Entonces pude escuchar un fragmento de la conversación de Paula y mi exmujer. «Esto no quedará así», dijo Paula, claramente molesta. «¿Y qué quieres que haga?», respondió mi exesposa en un tono entre frustrado y derrotado. «Yo lo intenté todo. ¿Qué más esperas de mí? ¿Qué quieres que haga?». «Pues lo que sea necesario. No podemos dejar que ese hombre te lo quite todo. Esto aún no ha terminado». Sus palabras resonaban en mi mente mientras las veía alejarse. No sabía si podían tramar algo más en un futuro, pero de momento podía respirar. Fuera del tribunal, respiré aliviado aire fresco. Mis hijos corrieron hacia mí, abrazándome con fuerza, y mi madre, que los había estado cuidando durante la vista, con una expresión de alivio, se acercó y me puso la mano en el hombro. Después de contarle todo lo que pasó, me dijo: «Sabía que la verdad saldría a la luz». Nos abrazamos todos, y por primera vez en muchos meses sentí que mi familia podía empezar a sanar. Pasaron los días, y su determinación de no aceptar la derrota fue más allá de lo que esperaba. Los rumores, los mensajes anónimos, los intentos de socavar mi reputación no solo continuaron, sino que se intensificaron. Pero, contra todo pronóstico, al pasar los 6 meses, los ataques cesaron. Los rumores dejaron de llegar. Las personas a las que intentaban convencer simplemente dejaron de escuchar. Mi madre me dijo que la gente cree las mentiras por un tiempo, pero que siempre se impone la verdad. Aunque realmente fue por otra causa. Las visitas a los niños eran tensas, pero lo que más me impactó era verla a ella. Al principio mantenía una actitud distante, incluso altiva, intentando mostrarse inquebrantable. Pero con el tiempo su apariencia empezó a cambiar. Su ropa ya no era tan cuidada como antes, y su rostro, antes lleno de expresiones desafiantes, ahora parecía cada vez más cansada, casi derrotada. Durante las visitas intentaba conectar con los niños, pero su energía cada vez era más distinta a la que tenía antes. Algo había quebrado su ánimo, algo que incluso los niños notaron. Una tarde, después de una de estas visitas, mi hijo se acercó a mí mientras volvíamos a casa. «Papá, ¿mamá está enferma?», me preguntó.
No, hijo, no creo que esté enferma. Solo está pasando por un momento difícil. Intenté no mostrar lo que sentía, pero esas palabras me afectaron profundamente. Aunque estaba furioso por todo lo que había hecho, una parte de mí no podía evitar sentir lástima por la persona que amé tan profundamente. Era como si estuviera viendo a alguien que se había perdido del todo, y aún así no lo aceptaba. Pero la vez que peor la vi fue cuando pasaron los 6 meses. En esa visita apenas habló, y cuando lo hizo, sus palabras eran monótonas, como si estuviera desconectada del momento. Paula no fue con ella esta vez, y cuando los niños la abrazaron al despedirse, vi lágrimas en sus ojos. Era la primera vez que la veía llorar desde que se fue de casa. No dijo nada, pero su mirada me pareció muy diferente. Ya no había desafío, no había rabia, solo mostraba un cansancio profundo y una mezcla entre arrepentimiento y resignación. Después de eso, pasaron unos meses más, y finalmente, en una visita que llevamos los niños al parque, se atrevió a hablar conmigo. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz tan baja que apenas la escuché. La miré por un momento. Había algo diferente en su tono, en su postura. No tenía esa arrogancia que solía mostrar. Asentí, cruzando los brazos, mientras esperaba que hablara. Me pidió que nos sentáramos en un banco cercano, donde ella respiró hondo antes de comenzar. Estoy en un mal momento, dijo finalmente, evitando la mirada. Las cosas no salieron como pensaba. Tenía ganas de decirle, ¿y qué esperabas?, pero no respondí. Sabía que había más y no quería interrumpirla. La vi morderse el labio como si intentara reunir el valor para continuar. Paula me echó de su casa hace unos meses. Hizo una pausa y por un momento pensé que iba a llorar. Después de que se me acabó el dinero, todo cambió. Me decía que era una carga, que no había conseguido suficiente en el tribunal. Todo el tiempo me recordaba que debía haber peleado más, que tenía que haberte sacado más dinero. Sentí un nudo en el estómago, pero permanecí en silencio. Según ella, si hubiera llorado más o si hubiera... Bueno, no lo sé. A ella le funcionó en su anterior matrimonio y quería que yo repitiera lo mismo. Cuando las cosas entre nosotras empezaron a ir mal, también me alejó de todos los del grupo. Paula me dejó muy claro que ya no tenía lugar con ellos y se aseguró de que nadie más me hablara. Dijo que no quería verme arrastrándome por allí. Intenté ponerme en contacto con nuestros antiguos amigos, la gente que conocíamos antes de todo esto, pero ellos tampoco querían saber nada de mí. Después de todas las mentiras que les conté, después de todo lo que dije, ¿cómo podría culparlos? Se rió con una risa amarga, una risa vacía que no tenía ninguna alegría. La miré intentando procesar todo lo que estaba diciendo. Había imaginado muchas cosas después de su partida, pero nunca pensé que la tendría ante mí de esta forma. No puedo encontrar un trabajo decente, continuó con su voz temblando. Todo lo que consigo son empleos temporales y apenas logro pagar el alquiler. Mi reputación está dañada. Ya nadie quiere arriesgarse a tener alguna relación conmigo. Hizo una pausa larga, como si las palabras que estuvieran por venir fueran demasiado pesadas. La verdad es que tenía una vida perfecta, ¿sabes? Una familia hermosa, una casa preciosa, lo tenía todo. Pero fui tan estúpida que no lo supe ver. Dejé que me llenaran la cabeza con ideas de que merecía algo mejor, de que tú eras el problema. Pero no eras tú, era yo. Finalmente levantó la vista
y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Todo lo que dije sobre ti, todo lo que hice, fue un error tras otro, y ahora estoy pagando por ello. Ahora estoy completamente sola. Sus últimas palabras resonaron en mí como un golpe. Por primera vez desde que pasó todo, estaba escuchando a una persona completamente rota. Sin esa arrogancia, sin esas excusas, todo eso que solía usar como armadura. Me quedé mirándola por un momento, procesando todo lo que acababa de confesar. Mis emociones eran un torbellino, rabia, tristeza, incredulidad, pero la que triunfó fue la compasión. No por lo que había dicho, sino por lo que había perdido. Ella alzó la vista y me miró directamente a los ojos. «Necesito pedirte algo», dijo en voz baja. «Sé que no merezco nada después de lo que hice. Sé que te traicioné de la peor manera posible. Pero éramos una familia. Éramos felices. No sé qué más puedo hacer o a quién acudir. Por favor, dame una oportunidad. ¿Podemos intentarlo otra vez?» Su voz se quebró, y antes de que pudiera continuar, se echó de rodillas frente a mí. «Te lo suplico, no sé qué más hacer. Por favor, déjame recuperar mi vida». Esto me tomó por sorpresa. Esa persona, fría y despectiva, que me acusó de ser lo peor por el simple hecho de ser un hombre, estaba allí, en el suelo, rogándome por otra oportunidad, mientras nuestros hijos jugaban a unos metros de distancia. Mis manos se tensaron sobre mis rodillas. Sí, sentía compasión por ella, pero más que nada, había una cosa con una certeza absoluta. Ya no había vuelta atrás. «Levántate», le dije. Ella me miró entre lágrimas, pero no se movió. «Por favor, escúchame», insistió. «Sé que lo arruiné todo, pero he cambiado. Lo veo ahora. Tenía todo lo que una persona podía desear, y tú me lo diste. Y yo lo tiré a la basura por esas ideas que ni siquiera entiendo ahora. Te lo suplico, dame otra oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor». Me levanté del banco, di un paso hacia atrás, manteniendo la mirada fija en ella. Mis palabras salieron lentas, cada una con un peso que reflejaba los años de dolor y sacrificio por la familia. ¿Otra oportunidad? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de las mentiras, las acusaciones y la forma en que intentaste destruirme? Ella intentó responderme, pero levanté la mano deteniéndola. «No, ahora vas a ser tú quien me escuche esta vez. Durante años hice todo lo que estuvo en mis manos para darte una vida que pensé que querías. Trabajé hasta la extenuación. Me aseguré de que tuvieras total libertad de quedarte en casa con los niños porque pensé que eso te hacía feliz. Creí que estábamos construyendo algo juntos y mientras yo hacía eso, al parecer, tú decidiste que no era suficiente». Ella apartó la vista, directo al suelo. «Dejaste que alguien más llenara tu cabeza de mentiras, de ideas que te hicieron ver nuestra vida como una prisión. Y en lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar arreglarlo, te marchaste. No solo eso, sino que intentaste destruirme en el camino, acusándome de cosas que nunca hice, hacer que la gente me viera como un monstruo. ¿Y ahora quieres que lo olvide todo porque te diste cuenta de que estabas equivocada?» Ella comenzó a llorar abiertamente, pero yo me obligué a mantenerme firme. «No puedo hacerlo. No porque te guarde rencor. Te perdoné hace tiempo, pero no olvido. Y no porque guarde rencor,
sino porque ya no eres la persona con la que me casé. Y para serte honesto, tampoco soy el mismo hombre que te esperaría con los brazos abiertos. Lo que teníamos murió el día en que decidiste irte con otra y pisotear todo lo que habíamos construido. Ella intentó agarrarme las manos, pero me aparté. No puedes pedirme que olvide, y mucho menos que vuelva a abrir una puerta que cerré para siempre. Ahora lo único que importa son nuestros hijos, y si de verdad quieres demostrar que has cambiado, hazlo por ellos. Sé una madre presente. Sé alguien que pueda mirarse en el espejo sin buscar otros culpables. Mis palabras pareció que la alcanzaron. Por un momento, simplemente se quedó allí, en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Finalmente asintió y no dijo nada más. Se levantó lentamente, limpiándose el rostro con la manga. «Entiendo», dijo con un hilo de voz. Volví la vista hacia los niños que seguían jugando, ajenos a la intensidad de la conversación que acabábamos de tener. En ese momento me sentí orgulloso de mí mismo. No había vuelta atrás. Cuando terminó la visita, ella se despidió de los niños con un abrazo más largo de lo habitual. Al mirarla mientras se alejaba, sentí por primera vez una sensación de paz. Finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Finalmente había cerrado todo este capítulo de mi vida. Y mirando toda esta historia, no hay ganadores ni perdedores en lo que habíamos vivido. Solo personas enfrentándose a las consecuencias de unas malas decisiones. La vida no siempre da segundas oportunidades en el amor, pero sí en reconstruirte y reinventarte uno mismo. No sé cómo estaré en un futuro, pero lo que sí sé es que, como me enseñó mi padre, lucharé por mi familia, cueste lo que cueste. Fin. Bueno, ¿qué te ha parecido? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda compartirlo, darle al like, suscribirte, todas esas cosas que hacen que YouTube nos trate un poquito mejor y pueda seguirte trayendo más vídeos. Un recordatorio muy especial a todos los miembros del canal que hacen que estos vídeos sigan adelante, y también me gustaría acordarme de toda la gente que está aquí apoyándome. Muchas gracias. No te pierdas la continuación, que estará disponible muy pronto. Así que, un fuerte abrazo y chao.